Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola querido amigo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Jeremías Orgini. Junto a mi esposa Ariadna servimos al Señor en nuestra iglesia local, en Avellaneda, en la zona sur de Buenos Aires, y también junto con el Ministerio de Palabra de Vida aquí en Argentina. Y es un privilegio para mí compartir contigo la hora silenciosa del día de hoy. Alguien dijo alguna vez: el único amor genuino es el amor en acción. Y si te pones a pensar, es real. Cualquier cosa por fuera de un amor que nos movilice a actuar puede ser demagogia, puede ser hipocresía o simplemente un amor fingido. Pero el amor real siempre nos movilizará a actuar. Acompáñame a ver el pasaje de hoy en nuestra hora silenciosa y a reflexionar juntos sobre este hermoso tema. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 8, desde el verso 1 en adelante. Escribe el apóstol Pablo: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Y termina diciendo el verso 15, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y en el contexto en el que el apóstol escribe esto, la iglesia en Jerusalén estaba pasando un tiempo difícil. La necesidad se había hecho presente en muchas maneras, y una de ellas, quizás la principal, era la necesidad material. Entonces el resto de las iglesias, motivadas por el liderazgo, comienzan a organizar una ofrenda conjunta para de esta forma suplir la necesidad de los hermanos en Jerusalén. En el pasaje que leímos, Pablo resalta la generosidad de las iglesias de la provincia de Macedonia. Cuando él está hablando de las iglesias de la provincia de Macedonia, puntualmente está haciendo referencia a la iglesia en Filipo, en Tesalónica y la iglesia en Berea. Ahora, cuando uno piensa en la provincia de Macedonia, tenemos que tener presente que estamos hablando de una provincia empobrecida, una provincia que había sido arrasada por la guerra, por los conflictos bélicos, y que en aquel tiempo era perjudicada y aplastada por el peso de la autoridad y el comercio romano. Claramente su situación financiera no era la ideal. Si humanamente pensáramos en iglesias en las cuales presentar un proyecto para levantar fondos, seguramente las iglesias de la provincia de Macedonia estarían al final de nuestra lista. Pero el Santo Espíritu de Dios inspira a Pablo a escribirles y a redactar esto para que podamos aprender sobre lo que la verdadera liberalidad es. Y hay varias lecciones, hermanos, que nosotros podemos y debemos aprender de este pasaje. La primera de ellas es que ser parte de la obra de Dios prácticamente con nuestras ofrendas es un privilegio. Siempre debe ser un privilegio, nunca una carga. Las iglesias de Macedonia no estaban en medio de una simple prueba, sino que dice la palabra de Dios que estaban en medio de una gran prueba de aflicción. No es que ellos eran simplemente pobres, ellos eran profundamente pobres. Pero a pesar de su gran prueba de aflicción y de su profunda pobreza, las iglesias de Macedonia tenían abundante gozo. Y este gozo sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. El versículo 3 nos dice que los hermanos de Macedonia dieron según sus posibilidades. Y no solamente esto, sino que dieron más allá de sus posibilidades. La última parte de este versículo nos dice que dieron de su propia voluntad. Dieron porque deseaban hacerlo, porque estaban movilizados a hacerlo.
Y el versículo 4 dice que suplicaron el poder hacerlo. ¿Y cómo suplicaban? Con muchos ruegos, que se les diera el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Qué gran lección es esta, querido joven, querido amigo. Ser parte prácticamente con nuestros recursos de la obra de Dios siempre es un privilegio. Ahora este pasaje no solamente nos enseña que dar a la obra de Dios no puede ser una carga, sino que además aprendemos en él que ser parte de la obra de Dios de una manera práctica está más ligado al corazón con el que ofrendamos o al corazón con el que damos lo que damos, que a la cantidad misma de lo que damos. El verso 5 dice que los cristianos de las iglesias de Macedonia se dieron, es decir, se entregaron como parte de la ofrenda o del sostenimiento de los santos, sirviendo primero a Dios. Escuché esta expresión, se entregaron sirviendo primero a Dios y después a Pablo y a sus colaboradores. Querido joven, querido amigo, ¿en serio creemos que Dios necesita vitalmente de los aportes de un humano como nosotros para avanzar su obra? Claramente no lo necesita, pero lo desea. Él anhela profundamente que nuestro servicio desinteresado a Él se refleje también en nuestra generosidad. Entonces, ser parte de la obra de Dios de manera práctica no tiene tanto que ver con cuánto damos, sino con el corazón con el que damos. Aprendemos también en este pasaje no solamente a que dar es un privilegio y no una carga, ser parte de la obra de Dios está más ligado al corazón que a la cantidad, sino que también podemos ver que ser parte de la obra de Dios prácticamente es una extensión del ejemplo de Cristo. Dice el versículo que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Me encanta el comentario de Charles Spurgeon sobre este verso. Dice él, si Cristo, siendo eternamente rico, glorioso y exaltado, por amor se hizo pobre, ¿cómo puede acaso el creyente rico ser mínimamente honesto con sus hermanos pobres, a no ser que con sus bienes ministre para sus necesidades? Ay, hermanos queridos, cuánto tenemos para aprender y para aplicar sobre esto. Un viejo y sabio pastor que conocí dijo alguna vez, lo que más tiempo lleva en ser redimido en un creyente es su billetera. Y si bien es algo que nos puede causar gracia, si somos completamente honestos, esto quizás es una realidad en muchos de nosotros. Querido líder, querido consiervo, compañero de ministerio, pastor, amigo, siempre estamos muy bien dispuestos a ministrar con la palabra de Dios, con un consejo, con nuestra compañía, y está bien porque eso es lo que Dios nos pide en nuestra posición, es lo que nos demanda. Pero déjame preguntarte por un segundo, ¿qué de tus finanzas? Preguntarme a mí mismo, ¿qué de mis finanzas? ¿Están dispuestas para ser colocadas en el altar si esa es la demanda del Padre? Mira, nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. El verso más conocido del Nuevo Testamento dice que de tal manera amó Dios que eso lo movilizó a algo, lo movilizó a dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nunca nos parecemos más a Él que cuando damos. Por eso, ser parte de la obra de Dios de maneras prácticas, ofrendando, es una extensión del ejemplo de Cristo. Por último, ser parte de la obra de Dios de manera práctica es el método de Dios. Esto es algo que debemos asimilar y practicar. Es el método de Dios en dos sentidos. En primer lugar, para el alivio de las necesidades de su iglesia, pero también para la extensión de su reino. Y Pablo utiliza aquí para enfatizar una cita de Éxodo. Puede verlo usted después en Éxodo capítulo 16, no lo vamos a ver ahora por amor al tiempo. Cuando los hijos de Israel salieron a recoger el maná, que era la provisión de Dios en el desierto, algunos de ellos pudieron recoger más que otros, pero esto no importaba, porque luego cuando el maná era distribuido, cada hombre recibía la misma cantidad, de manera tal que el que recogía mucho no sobreabundaba, no le sobraba, y el que recogía poco no le faltaba. Y si alguien trataba de acumular maná, esto simplemente no funcionaba. Ese maná acumulado criaba gusanos y el resultado siempre era una pérdida. Querido amigo, querido joven, el deseo del Señor es que siempre que exista una necesidad entre cristianos, haya un flujo de fondos proveniente de otros cristianos, de otros hermanos, que esté dispuesto a suplir esa necesidad. Que nazca desde la generosidad y la liberalidad, siendo entendedores de que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y que en nuestra mayordomía de los recursos, todos tenemos parte en el avance de la obra de Dios. Nunca dejes de tenerlo presente. El único amor genuino es el amor en acción. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y te regale un excelente día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.